Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 8 de marzo del año 2022. Me es un verdadero placer poder estar con todos ustedes y compartir, como lo hacemos todos los martes, la palabra de Dios. Qué gusto entonces poder coincidir. Y en esta noche entonces quiero compartir algo de la palabra y que podamos entonces aprender algo de las cosas que Dios quiere enseñarnos en esta ocasión. Voy a comenzar esta noche en Apocalipsis capítulo 4, a partir del verso 1, y dice entonces así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien, quiero comenzar entonces en esta noche diciéndole que la Biblia está llena de promesas. Y hay promesas que son hermosas, son maravillosas, nos llenan de gozo y de paz. Pero lo cierto es que también la Biblia nos enseña de cosas incómodas, de situaciones adversas, de situaciones problemáticas. Y en medio de un cristianismo donde de repente hay a veces la postura del avestruz, aunque es falso que el avestruz meta la cabeza en la arena, pero esta idea de escondernos o de cerrar los ojos, taparnos los ojos y decir no pasa nada, es una idea bastante infantil. Cuando el Señor escribe entonces en el corazón del ser humano el libro de revelación, ¿qué nos revela el Señor? La palabra Apocalipsis viene de apocalupto. Calupto viene de columeo, que es un velo. Y apo es tomar algo, quitarlo, lanzarlo lejos. Y entonces podríamos decir que el libro de Apocalipsis se podría llamar desnudar, si estuviera alguien vestido con un velo y le es arrancado el velo. Decimos la palabra develar, ¿sí? Cuando estás quitando el velo, ¿sí? O revelar cuando algo estaba en la oscuridad y sale a la luz. Finalmente, la palabra velo que está detrás de eso nos está diciendo que hay cosas que no están a la vista, cuando menos a la vista nuestra, pero que Dios quiere que esas cosas nosotros podamos entenderlas. Ahora, ¿por qué es importante entender todas estas situaciones? Porque debemos de darnos cuenta que madurez en la vida significa entender que hay cosas que van a suceder y que nos preparamos para ellas, para que cuando sucedan, no solamente estemos preparados físicamente, sino que también estemos preparados espiritual y emocionalmente. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Les quiero ser muy honesto esta noche. Trato de serlo cada ocasión, pero ahora quiero serles más honesto. Los seres humanos somos necios por nuestra condición de pecado. Buscamos la comodidad porque cómodo significa tener las cosas de tal manera que pareciera que no va a haber cambios. El estado ideal del ser humano es la inacción, el estado estacionario, donde las cosas no cambian cuando ya las tienes perfectas desde tu punto de vista. Pero esa es una ilusión banal. ¿Por qué decimos eso? Porque todo está en una constante transformación. Y la transformación natural del ser humano tiende a largo plazo al detrimento, tiende a la destrucción, a la decrepitud. A nadie le gusta escuchar
que estás envejeciendo. Cuando uno dice estoy más viejo, la gente pela los ojos como si dijeras una blasfemia. Y yo digo, bueno, ¿nunca estudiaron biología? ¿Nunca estudiaron entonces acerca del ciclo de la vida? ¿Nunca se han dado cuenta que aún las estrellas como el Sol están en un fenómeno de expansión hasta que se conviertan entonces en una supernova, estallen y desaparezcan? Todo va rumbo a su destrucción biológica. Todo va rumbo a su destrucción natural. En lo natural ese es el ciclo. En lo espiritual Dios hará un montón de cosas e inclusive podrá renovar una y otra vez lo que nosotros conozcamos como universo, ¿sí? Y entonces nos da miedo decir voy a llegar a la ancianidad. Nos da miedo decir voy a llegar a la decrepitud. Voy a llegar a la limitación. No queremos reconocer que la vida nos lleva hacia ello. Y en la vida cristiana sucede lo mismo. Entonces, cuando escuchamos de guerras y de rumores de guerras, la gente dice, cállate la boca, no lo digas, no lo declares. Pues no lo estoy diciendo porque lo anhele. O sea, yo no estoy anhelando llegar a convertirme en un ser humano limitado. Yo no estoy anhelando llegar entonces a un estado de demencia senil, pero entiendo que la degeneración cognitiva en personas se puede manifestar de esa manera. Y ese es el ciclo de la vida para este cuerpo orgánico, pero el espíritu no envejece. Y cuando el cuerpo se acaba, el espíritu vuelve a la presencia del Padre, quien lo dio, y el polvo vuelve al polvo. Así es esto. Y entonces, hay un ciclo que está marcado para el ser humano. Y yo quiero estar hablando de estas cosas para que seamos conscientes y que entendamos el privilegio que tenemos de saber que las cosas están por venir. Y no es, como dicen en mi rancho, por asustar a nadie con el petate del muerto. Es por entender entonces que debemos de ser sabios y estar prevenidos para las cosas que vienen. Muy bien. El Señor Jesús, en el libro de Lucas, nos va a decir una y otra vez, ¿sí?, una serie de frases que los discípulos parece que les estaban cayendo indigestas. Y entonces esas frases son más o menos como lo que sigue. Le preguntan al Señor Jesús, Maestro, ¿y cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de que cuando estas cosas estén por suceder? ¿Cuándo será esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues Jesús les está hablando antes, ¿sí?, de la destrucción del templo. Y le dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y una vez más podríamos decir que toda esta gente que se ensueña de que todo es perfecto, dicen, cállate la boca, Señor, no digas eso, no lo declares para que no se cumpla, vamos a orar y ayunar para que esas cosas jamás vengan, ¿sí? El Señor lo está diciendo porque sucedería. Y cuando le preguntan entonces a Jesús, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y él dice, miren que no sean engañados. Y si estuviéramos juntos, yo les diría, repitan conmigo, por favor, la frase, mira que no te engañen. Y más todavía, mira que tú solo no te engañes. Hay cosas que van a suceder. Y en esta noche yo quiero hablar, ya lo he predicado en otro momento, que hay doctrinas incómodas. Son incómodas, pero son necesarias. Hay enseñanzas que no nos gustan o que también en otro tiempo se ha abusado de ellas, ¿sí? Y en medio de la doctrina de la prosperidad,
se habla poco de los tiempos de confrontación, se habla poco de los tiempos de la venida del Señor, la segunda venida, y esa segunda venida es una venida de confrontación, es una venida, ¿sí?, de juicio. Y tenemos que darnos cuenta que esos tiempos están avanzando, ¿sí? Entonces al Señor Jesús le dicen, ¿cuándo serán estas cosas, sí? Y entonces el Señor les va a contestar lo siguiente. Miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Lo que está diciendo es, habrá mucha gente que hablará cosas aparentemente espirituales, ¿sí? Estarán diciendo, ¿sí?, el tiempo está cerca. Dice, mas no vayan en pos de ellos. O sea, es cierto, el tiempo está cerca, pero ¿cuál es la idea de predicar estas cosas? Escúcheme, no se trata de generar angustia. No es para que usted se ponga paranoico. ¿Y entonces para qué? Cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen. Ahorita Rusia está en guerra con Ucrania. Estados Unidos estaba tan interesado de que Rusia entrara en guerra, que estaba, dice y dice que Rusia iba a entrar en guerra, estaba de una u otra manera casi empujando a la guerra, al momento de estar empujando al bloque occidental a la confrontación con Rusia. Y bueno, hay cosas que a mí me dan mucha ternura, ¿no? O sea, me causa mucha ternura, por ejemplo, el presidente de Ucrania, que se había reunido con el presidente de los Estados Unidos y tenía la enorme esperanza de que los Estados Unidos entonces iban a salir y los iban a defender. Y oh, terrible decepción, porque Ucrania solamente era un anzuelo para mover a Rusia a una posición que le conviniera entonces al bloque occidental. Ucrania dice que está matando miles y miles de rusos y todo el mundo por fuera dice, ¿y dónde están esos miles que se están muriendo? ¿Sí? Finalmente, de lo que se trata es de generar una situación de tensión. Y en esa situación de tensión, que es una situación de medios sociales, que es una situación de emociones, de manejar y de manipular las condiciones para que finalmente cada bloque tome entonces una mejor posición geopolítica. Tenemos que entender lo que está diciendo el Señor Jesús. O sea, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, todavía no se alarmen. Dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Sí? Si estuviéramos juntos una vez más, le diría, mire, cuando el Señor Jesús dice, porque es necesario. Ah, caray. Entonces, la gente dice, vamos a orar, y yo digo, sí, por entendimiento. Escúcheme, no es que yo quiera que haya guerra en Rusia, no es que yo quiera que haya muertos, no. Lo que yo quiero que usted entienda es que hay un proceso en donde la humanidad se está preparando para su confrontación con Dios. Y ese es un proceso que ha llevado 2000 años, pero llega un momento en donde ese proceso se va a cumplir. Dice, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y entonces la gente dice, bueno, pues es que el Señor Jesús seguramente ya va a venir, ¿sí? La parusía, esa palabra parusía se ha utilizado desde hace 2000 años y es que el Señor ya llega, ya merito, ya está aquí, no le falta casi nada, ¿sí? Bueno, pues esa palabra parusía, ha llegado el momento en donde la gente se ha cansado de esperar y entonces hay quienes ya no esperan al Señor. ¿Cómo se sabe que ya no están esperando al Señor? Porque dejaron de tener las lámparas de aceite encendidas.
Dejaron de tener una actitud de búsqueda de Dios. Dejaron de estar revisando constantemente qué está sucediendo con nuestras vidas. Ahora, ¿por qué lo sé? ¿Porque tengo una bola de cristal? No, pues porque soy pastor y mis bolas de cristal, si quiere decirlo así, son los corazones de mis ovejas. ¿Dónde veo yo que la gente no está lista y esperando al Señor? ¿Sabe dónde? En los problemas que usted tiene. Los problemas que usted tiene son indicadores de las convicciones que usted tiene. Cada uno tiene problemas a su nivel de madurez espiritual. Y entonces, si usted se está peleando por la posición de la sal y la pimienta en la mesa, pues ese es el nivel de revelación espiritual que usted tiene. Si usted está peleando por quítame estas pajas, ¿sí? Ahora, ¿qué es incómodo que no tapen la pasta de dientes? Pues sí, sí es incómodo, pero eso no tendría que ser un problema, un conflicto de familia, un conflicto marital, ¿sí? Porque esa es una discusión inmadura. Entonces, ¿cuáles son tus conflictos? Y yo te voy a decir, ese es tu nivel espiritual. ¿Cuáles son los? Bueno, alguien diría, ¿Dios tiene conflictos? Yo sé que suena una doctrina muy, muy rara, pero en Isaías capítulo 6 vemos a un Dios en conflicto. Bueno, yo sé que es una perspectiva muy humana, pero cuando el profeta Isaías está allí viendo a Dios y que escucha de Dios decir, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Dios tiene un conflicto. De repente no encuentra ni un solo capaz de ir a hacer la voluntad, de ir a permitirse ser enviado, ser mensajero. Ese es el conflicto de Dios. ¿Sí? ¿A quién enviaremos? ¿Quién estará dispuesto? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién podrá llevar mi presencia? Y entonces el Señor les empieza a decir, se levantará reino contra reino, nación contra nación. ¿Sí? Habrá grandes terremotos, desastres naturales y por supuesto si el terremoto es en la zona marítima, pues se levantará un tsunami. Y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea, cosas tremendas, terribles, situaciones naturales increíbles. Bueno, en el libro de Apocalipsis nos va a dar entonces señales de que va a caer inclusive un cuerpo celestial, un meteorito, y las aguas se van a contaminar, las plantas de la tierra morirán la tercera parte, habrá pestes, habrá enfermedades, habrá grandes mortandades. Y todo eso, déjeme decirle, que es parte de esta frase que es tan terrible, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Porque es necesario que estas cosas acontezcan. Ahora, yo quiero preguntarle, a ver, ayúdeme, porque a veces mi idioma no me alcanza. ¿Qué significa la palabra necesario? A ver, colaboren conmigo. Nútranme. ¿Qué se requiere? A ver, otra vez, ¿qué significa la palabra necesario? Se requiere, es preciso que suceda. Que se requiere, que es preciso que suceda. Que tiene que pasar para que se logre un fin. Que tiene que pasar para que se logre un fin. ¿Me podrían decir algunas cosas que son necesarias? Pensando en la vida humana, sí, o sea, sin ponernos ahorita escatológicos ni muy espirituales. ¿Alguna cosa necesaria? El aire, el agua. Entonces, si yo no respiro, me muero, ¿verdad? Si no tomo agua, me muero. Si no como, me muero. Ok, todo eso es necesario.
Pero ¿sabe que también es necesario agua que no es de querer, déjala correr? Igual que es necesario ingerir, ¿sí? Entonces la ingesta de alimentos, ingerir agua, también es necesario, ¿sí? El que vaya al baño, y yo sé que esto suena tan poco espiritual, pero la excreción es necesaria. Y si no lo hace, se muere también. Hay dolor físicamente cuando una persona pasa varios días y no puede ir al baño. Es necesario. Así nos hizo el Señor. Entonces, para que la vida exista, es necesario que algunas de estas cosas sucedan. Yo sé que es incómodo hablar en el parto, del dolor de parto. Pregunta, ¿es necesario? Y dice uno, ¿cómo que necesario? Pues está dentro, ¿cómo va a salir? Pues es necesario que la piel se estire para que entonces en la abertura de la vagina pueda cruzar una criaturita que es muchísimo más grande que la abertura vaginal, y por supuesto que eso genera dolor. Pero es necesario que el parto se lleve a cabo, si no, la criatura se muere dentro del vientre. Es necesario. ¿Me estoy explicando? Y entonces, si la palabra necesario significa que es una condición, en latín se diría sine qua non, sin la cual no puede ocurrir algo. ¿Sí? Si yo estoy parado, es necesario que mueva un pie primero y ponga base sobre él para sostenerme en ese pie y luego adelantar el que había quedado atrás. Y es necesario ir equilibrando el peso para que yo camine, para que me desplace. Es necesario. Entonces, el ser humano funciona en medio de cosas que son necesarias, son indispensables, situaciones sin las cuales no vamos a poder llevar a cabo algo. Y entonces, una vez más, voy a Lucas capítulo 21, verso 9, y digo, ok, ya me estoy dando cuenta que hay cosas que tienen que suceder. Me dice que son necesarias que acontezcan primero. Son necesarias. Muy bien. ¿Pero por qué son necesarias? Está bien, ya sé que son necesarias, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué tiene que haber dolor? ¿Por qué tiene que haber una guerra? O sea, ¿Dios necesita que haya guerras? No, pero nosotros sí. Entonces, resulta que hay ciertas cosas que son necesarias que nosotros nos demos cuenta de ellas. Y ahora debo de tener mucho cuidado porque este es el punto donde una doctrina se puede convertir en una falacia. O sea, le vamos a atribuir a Dios la maldad del mundo y vamos a decir que Dios entonces es el que necesita organizar guerras como si fuera un imperio para vender las armas o para ganar del dolor o de la sangre o del sufrimiento. No, cuidado con las doctrinas. ¿Qué es lo necesario en todo ello? Ok. Veamos, por ejemplo, Oseas capítulo 5, verso 15. Voy a Oseas capítulo 5 en el verso 15. Es el último verso de ese capítulo. Dice el Señor, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro.
en su angustia me buscarán. Este versículo para mí es uno de los versículos terribles en el Antiguo Testamento, pero nos muestra muy bien cómo para el ser humano le es necesario tener que enfrentar las consecuencias de su falta de deseo de buscar de Dios. Ok. Voy a regresar un momentito a este versículo, ¿sí? Por si quizás no les gustó mucho, pero voy a regresar a él. Primero quiero mostrarles entonces Gálatas capítulo 6, que en el verso 7, Gálatas capítulo 6, que en el verso 7 nos va a enseñar, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también lo cosechará. La ley de la siembra y la cosecha es una ley fundamental en el trato de Dios con el ser humano. Esa ley de la siembra y la cosecha se encuentra contenida en el libro de Génesis, en el capítulo 8, cuando el hombre baja del arca de Noé, y Dios le dice entonces al ser humano, mientras la tierra permanezca, mientras este mundo siga aquí girando, no cesarán, no se detendrá, dice, la sementera y la siega, esto es, la siembra y la cosecha. ¿Cómo funciona entonces este mundo? Por medio de una ley espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y en qué consiste la ley de la siembra y la cosecha? Decíamos entonces, me regreso a Gálatas capítulo 6, verso 7, donde va a decir entonces, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo vas a cosechar. Noten ustedes la importancia que tiene que una persona pueda disfrutar del sabor del chocolate que calentó. Entonces, dice la gente, toma chocolate, ¿sí? Y paga lo que debes, ¿verdad? Cada uno recibe lo que pide. Híjole, como que eso suena muy bien o muy mal, no sé. Porque cuando nosotros hablamos entonces de lo que significa recibir, Lucas capítulo 6, en el verso 37 y 38, nos va a hablar una vez más de esta ley de la siembra y la cosecha. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. Noten ustedes, siembra y cosecha. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. Si no juzgas, no vas a ser juzgado. Y tú dices, es que la gente me juzga. Estamos hablando de una relación entre tú y Dios. La ley de la siembra y la cosecha funciona antes que con los seres humanos, con Dios. Y entonces cuando Dios nos está diciendo, fíjate lo que estás sembrando, date cuenta de cómo eso que tú estás sembrando va a ser la medida. Porque dice el verso 38, dad y se los dará. ¿Cómo se te va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosante se pondrá en tu regazo. Porque con la misma medida que tú mides, a ti te volverán a medir o tú serás medido, ¿sí? Y entonces, esta famosa ley, ¿sí? Del ojo por ojo y diente por diente, que es conocida como la ley del talión, ¿sí? Y entonces cuando ustedes la escuchan, ¿sí?
Esta ley del talión, ¿de qué habla? Más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que hagas te van a hacer, ¿sí? Dice Levíticos 24:20, y el que causa, bueno, desde el 19, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará con él. La famosa ley de oro es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo el hombre se puede dar cuenta de su necedad? ¿Alguien se ha dado cuenta? Ese es un problema típico de la filosofía cuando se habla de moral. ¿Robar es bueno o es malo? Y la gente dice, no, pues es que, mira, yo estaba allí, iba pasando y ahí estaba. El carro estaba abierto y con las llaves allí. Y entonces yo dije, seguramente Dios me quiere bendecir. Me vio que andaba a pie y entonces ahí estaba la bendición. Ya había puesto el pie sobre él, porque todo lo que pisare en la planta de tu pie, bien bíblicos, ¿sí? Será tuyo. Y si el billete se cayó, por eso le pongo el pie primero, para que entonces ya lo reclame en el nombre del Señor, porque todo lo que pisare. Parece muy bien. Pero ¿y qué pasa cuando el billete es el tuyo? ¿Qué pasa cuando el carro es el tuyo y alguien se lo lleva? ¿Cómo saber que matar es malo? Porque cuando te matan a alguien que tú amas, entonces a ti te duele y tú te molestas. Mientras el daño sea a alguien más, tú lo justificas. Pero cuando el daño te lo hacen a ti, a los que tú amas, entonces tú dices, no deben de hacer eso. Yo puedo robarle la lanza a alguien más, sí, pero cuando me roban mi lanza, cuando me roban mi escudo, cuando se meten con mi esposa, cuando abusan de mis hijas, entonces sí me vuelvo una fiera. Sí, pero ¿cuántas veces tú hiciste lo mismo con alguien más? Por eso decimos que la moral es hipócrita. Porque hay gente que es muy moralista, sí, pero es muy moralista solamente cuando le afectan a él, porque si no es un inmoral caramba completo, ¿sí? El esposo está ofendidísimo porque la esposa lo traicionó. Sí, después como de 30 adulterios de él, ¿sí? Y entonces tú dices, ¿por qué no te ofendiste desde la primera vez? Tú le pusiste la muestra. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque con la misma medida con la que tú has estado midiendo, serás vuelto a medir. Y entonces decía yo, para que entendamos estas palabras del Señor Jesús, ¿por qué es necesario que todas estas cosas acontezcan? ¿Cómo que es necesario que estas cosas acontezcan? Sí, es necesario que el ser humano pueda darse cuenta del resultado de su condición espiritual. Es necesario que él pueda darse cuenta de lo que sucede, porque tus acciones demuestran tus convicciones. ¿Cómo vas a poder darte cuenta de que algo apesta si eso no sale a la luz? Hay un dicho entre dentistas, ¿verdad? Y es que el último en enterarse que le huele la boca, ¿quién es? Pues el que tiene malo el diente, el que trae la muela podrida, ¿sí? Todo mundo lo huele, ¿sí? Pero él está tan acostumbrado a su propio hedor que ya ni cuenta se da. El que llega de trabajar todo mugroso, sí, se da cuenta de que huele algo. Sí, pero los que están alrededor, esos son los que dicen, ya báñate, ¿sí? Porque uno ha naturalizado, se ha acostumbrado tanto a su propia condición que ya no lo huele. En el libro de Jueces, capítulo 3, una vez más Dios nos va a mostrar, ¿sí?, las circunstancias como
muestra como prueba de lo que hay en el corazón. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Cómo conoces la guerra? Viviendo la guerra. ¿Cómo conoces el conflicto? Viviendo el conflicto. ¿Y cómo sabes lo que hay en tu corazón en medio del conflicto? Porque el conflicto sirve como una forma catártica, como una forma de confrontación. ¿Qué tienes adentro? Y a partir de esa experiencia y donde tú puedes tomar el control, el dominio de lo que hay en tu corazón, entonces puedes enseñarlo a los que no lo han vivido, ¿sí? Y va a decir entonces cómo dejó a los príncipes de los filisteos, a los cananeos, a los sidonios, a los heveos, a los que habitaban en el monte del Líbano, ¿verdad? Desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mat. Y fíjense ustedes el verso 4, y fueron para probar con ellos a Israel. Estas naciones que estaban allí, estas circunstancias que estaban allí, fueron para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que es necesario que esas cosas sucedan, no es que Dios quiera que tú pases una masacre. Y entonces, a ver, me estás confundiendo, pastor. No, Dios quiere que tú vivas consecuencias de los actos. Y esas consecuencias de los actos, no es Dios el que entra a la guerra. Es el ser humano el que está en guerra con el ser humano. Y en medio de todo eso, entonces tú debes decir, a ver. ¿Qué es lo correcto delante de Dios? Para decir, no le entro, ¿sí? Yo no voy a ser parte de algo que abiertamente está en contra de Dios. Para que haya una guerra en ese sentido, se necesita la necedad humana. ¿Qué va a pasar en el milenio? En el reinado justo del Mesías. Las espadas y las lanzas serán convertidas en instrumentos de labranza. Todo el arsenal bélico se va a convertir en herramientas para el trabajo. ¿Podemos vivir en el reino de Dios anticipado? Sí, entierre sus espadas, entierre sus instrumentos de guerra en la pareja, deje de estarse peleando con el marido, con la esposa, con el hijo, ¿sí? Transforme los instrumentos de guerra en armas de trabajo, en herramientas, elementos para la paz. Pero es necesario que estas cosas acontezcan. Claro, que me acontezcan. Las cosas que me han acontecido me ha llevado a tomar las decisiones del estilo de vida que quiero llevar a cabo. No significa que va a ser lo más cómodo. Mire, la resistencia pacífica es dolorosa. El decir, no voy a pelear contigo, significa que el otro dice, no me vas a pegar, no me vas a pegar si te doy una cachetada, y te da la cachetada. No me vas a pegar si te pego en la panza. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es de llevarte al límite y que en un momento determinado digas, ya me hartaste, y lo agarres y entonces lo estrangules. Sí, pero perdiste tú. Porque tú entonces te volviste lo que querías evitar. Y esa es la tentación terrible, ¿sí? ¿Qué pierde el asesino cuando asesina a alguien más? Ya perdió lo que iba a perder. Ya perdió la sensibilidad, ya perdió el sentido de conciencia, ya perdió eso. ¿Qué pierdes tú? O sea, él ya perdió el cielo. Él ya perdió la relación con Dios. Él ya perdió toda sensibilidad.
Pero ¿qué pierdes tú cuando entras en ese mismo camino? Tú pierdes más. El que ya no tiene nada, ya no pierde nada. Pero el que tiene todo, al ponerse en esa condición, lo pierde. ¿Me estoy explicando? Y entonces el Señor Jesús, cuando está hablando de estas cosas, lo que nos está diciendo es cómo se separa el trigo de la cizaña. ¿Alguien sabe cómo se separa? El Señor lo dijo, ¿sí? Que por sus frutos tú lo conocerás. En Mateo capítulo 7, a partir del verso 15, el Señor Jesús nos dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, ¿sí? Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Ok, y van a decir, bueno, está hablando de árboles. Pero ¿y qué tal si en lugar de decir árboles, dijéramos personas? Y en lugar de decir frutos, dijéramos acciones. No estamos torciendo la palabra. Porque el Señor Jesús se está refiriendo precisamente a cómo se manifiesta en lo exterior lo que se es desde lo interior. De hecho, nosotros somos comparados en Salmo capítulo 1 con árboles. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como el buen árbol plantado junto a corrientes de agua. Y entonces cuando está diciendo los árboles del Señor, el plantío del Señor, somos nosotros. Entonces, toda buena persona, toda persona justa, tiene acciones que son justas. Sus acciones dan muestra de frutos de justicia. Pero las personas con un corazón equívoco, con una mala intención, sus acciones también son equívocas, son malvadas. Porque no puede una buena persona dar un mal fruto. Ni una mala persona puede dar un buen fruto. Puede hacer cosas de apariencia buena, eso sí, pero cuando revisas la intención fue mala. Y toda persona que no dé una buena acción, que no tenga la actitud correcta, será cortada, será desechada, será lanzada al lago de fuego y azufre, ¿sí? Así que por los frutos tú vas a conocer a las personas. Nuestras acciones muestran nuestras convicciones. Y entonces el Señor Jesús nos va a estar diciendo y nos va a estar insistiendo, es necesario que todas esas cosas sucedan en tu vida, que estés siendo confrontado constantemente con tus circunstancias, para que en esas circunstancias se te vaya aclarando a ti qué es lo que hay en tu corazón. Honestamente, ¿alguna vez has sentido odio por alguien? ¿O ya no te acuerdas? Y entonces dices, a ver, ¿y cómo se siente el odio? ¿Qué es la palabra odiar? Porque, pues puede ser que si no me queda clara la palabra,
pues yo digo, no, pues es que yo nunca he sentido esa cosa, ¿sí? Entonces, ok. Vamos a buscar entonces la palabra odio, ¿sí? Y entonces, a ver, quiero la palabra odio. Muy bien. A ver, ¿qué pasó aquí? No quiere salir. Te odio, computadora. No me quieres ayudar. Dice la palabra odio. La palabra odio dice antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Y entonces, resulta que antipatía en términos de mi rancho es no me cae bien, me cae malecito. Así como que no me gusta mucho. ¿Sí? Bueno, eso se llama antipatía. Aversión. Aversión significa rechazo. O sea, no te me acerques, hazte para allá. No te quiero ver. Entonces, antipatía y aversión. No me caes bien, no te me acerques, hazte para allá. Pero además, dice, cuyo mal se desea. ¿Qué es desearle mal a alguien? Pues desearle mal a alguien, es decir, pues ojalá que se te vaya el camión para que tengas que caminar. ¿Sí? Ojalá, ¿sí?, que veas las consecuencias, para que veas. ¿Sí? Ojalá que el Señor te dé una buena sacudida, porque no es mía, es del Señor. Y entonces, las personas que son tan moralmente justas y dicen que caiga todo el peso de la ley. Ah, ok. Y no es para que le den un aplauso. No, 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 no. Que sienta en su propia carne con todo el peso de la ley. Y hasta en la frase sale. Y tú dices, ¿lo odias? No, no lo odio. ¿Sí? Lo único que quiero es justicia. Justicia. Ok, no lo odias. Más bien, no te das cuenta y no quieres aceptar que tu corazón está contaminado. Porque estás deseándole ya al otro que le vaya lo peor posible, pero legalmente, por supuesto, para que entonces tú, en tu conciencia tan puritana, no seas señalado como una persona con malos sentimientos. Y dice el Señor, es necesario que de estas cosas acontezcan. Es necesario que te des cuenta de lo que hay dentro de ti. Es necesario que en todo eso te confrontes y digas, sí, a ver, ¿sí? ¿Por qué yo digo que aquellos son malos y estos son buenos? Cuando lo más probable es que los dos están igual de corrompidos, ¿sí? Es defendible la moral acomodaticia de unos solamente porque los tengo más cerca, porque estoy más acostumbrado a ellos, porque obtengo un cierto beneficio. O sea, si lo hace mi compadre, es valentía, es defender lo propio, pero si lo hace el enemigo de mi compadre, entonces es un perverso abusivo. ¿Sí? Y nuestra moral entonces es algo que atenta contra Dios. Y entonces dice el Señor, todas estas cosas deben de acontecer. O sea, el ser humano tiene que darse cuenta
de cómo su propia condición es el resultado de su alejamiento, de su distanciamiento de las cosas espirituales. Es necesario que el hijo pródigo un día caiga en cuenta que se está peleando con el cerdo por comerse las algarrobas del cerdo y que no le toca a él porque son del cerdo. Y es necesario que en ese momento veas tu condición espiritual. Es necesario que un día te despiertes y te veas al espejo y que digas, ¿cómo llegué a esta condición? ¿En qué me convertí? Es necesario que un día despiertes de tu engaño, de tu ensoñación y digas, ¿en qué momento me engañé a mí mismo? ¿En qué momento creí cosas que no son correctas? Porque se nos va la vida en esos engaños. ¿Sí me estoy explicando lo que intento decirles? Y entonces la iglesia está engañada. El cuerpo de Cristo está engañado. Consideramos que espiritualidad es, pues no sé, traer el pescadito pegado en la parte de atrás del carro. Antes decíamos cargar la Biblia sudada bajo el brazo. No, pero ya la gente ni carga la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas son solamente, el término técnico es un sucedáneo? O sea, ¿cuántas cosas simplemente es un descargo de conciencia? Pero necesitamos entonces ser confrontados con eso. Al hijo que nunca le pudiste poner atención y un día descubres que es drogadicto, es necesario que te des cuenta de cómo tu ausencia generó esa herida en el otro. Es necesario, ¿sí? Que dejes de estar engañado y que pienses que fuiste tan buena gente, ¿sí? Que cuando mis hijas me dijeron, es que tú te la pasaste ausente todos nuestros años, yo estaba tan orgulloso de todo lo que había trabajado, según yo, ¿sí? Para darles a mis hijas. Sí, pero era necesario que también estuviera con ellas. Era necesario que estuviera con mi esposa. Y atendí a tantos fuera y dejé abandonados a los de adentro. Le di a otros y le quité a los propios. Y es necesario que un día enfrentes esa situación para que entonces lleves a tu corazón al quebrantamiento delante de Dios y digas, Señor, perdóname por no haber sido equilibrado, por no haber sido maduro. Quiero, Señor, pasar el resto de mis días buscando el equilibrio y la madurez. Es necesario. ¿Qué me dicen de esto que estamos comentando? Los escucho muy callados. A ver, Jorge Cancino, ¿qué me dices? Bueno, no ha estado presente aquí en la mesa, pero he estado escuchando el audio aquí en mi casa. Pues el corazón del hombre es todo. Por eso David decía, escudriña mi corazón, Señor, ¿verdad? Porque aún delante de la presencia de Dios, con todo el anhelo de estar con Él, hay cosas que ni aún ahí son claras. O sea, necesitas decirle a Dios, muéstrame, porque ni siquiera yo las veo, no veo qué hay ahí. Y muéstrame qué está pasando. Entonces, ahorita comentábamos aquí tras bambalinas lo del odio. Se me viene a la mente, he estado viendo algunas escenas de lo acontecido en el partido este famoso de fútbol. Y está en la corregidora. En la famosa corregidora de Querétaro. Y no me explico, le decía a Rocío, como las películas de los nazis, ¿no? Que toman una 9 milímetros y le cortan cartucho y le quitan la vida a un ser humano, pero con ese odio.
esa raíz de odio fundamentada porque pues fue inoculada en esos corazones a través de alguien y produjo un fruto en su tiempo, fruto malo, que se desencadenó en acciones como esas, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas el hecho de que una persona tenga un arma blanca o un arma de fuego y descargue todo su odio de repente en una reacción explosiva al punto de quitarle la vida a alguien? O sea, dices, ¿cómo es posible eso, no? Y ahorita lo comentaba con Rocío, le digo, realmente yo no creo odiar a ese punto a alguien, o sea, por más mal que me haya hecho, le digo, si te dijeran, a ver, toma un arma y que te deshazte de él, no creo que tuviéramos la raíz de ese odio para hacer tal acción. Entonces, realmente lo hablabas tú como algo en el ser humano que nos compara la palabra con árboles. Y un árbol, aquí por mi casa hay un guanacaste que tiene fácil más de 100 años. Y bueno, como buen agrónomo y admirador de la botánica, siempre que paso le digo a ese árbol que es un monumento a la vida, ¿verdad? Decía mi padre que un árbol grande se ganaba el respeto tan solo por el hecho de estar ahí, de cuántas cosas no habrá pasado ese árbol para estar ahí, cuántas luchas, cuántas adversidades en ese sitio, porque pues el árbol está ahí fijo, no puede huir de la situación, tiene que enfrentarla y de alguna manera ha permanecido hasta décadas, ¿no? Y muestra la vida en un esplendor. Y creo que la palabra, por eso nos compara con árboles, porque en esa permanencia, en esa no huir de las adversidades, sino quedarte ahí plantado con tus raíces, como dice Salmo 1, con corrientes de aguas vivas, sacando la humedad óptima, el anclaje, decimos los agrónomos, ¿no? Hacia las adversidades y el quedarte ahí, permanecer y sin embargo mostrar esa vida que ofrece refugio, ¿verdad? Después en los salmos y en los proverbios dice los árboles como una fuente de vida que ofrece refugio, ofrece descanso, ofrece provisión y tantas cosas buenas que se resumen en la vida. Entonces, lo adverso es algo profundo también, como una raíz, una semilla mala puede crear algo hasta el punto de ser un árbol de maldad que ofrezca esa sombra maligna que al estar debajo de ella te envenena, te causa daño, ¿no? Entonces, si es algo profundo, digo, al punto de que no es algo sucedáneo, dices, o sea, no es algo eventual, sino que es algo que ha estado por mucho tiempo ahí. Ahora, que se ha permitido, ¿no? Se ha permitido que esté ahí. ahora déjame tomar parte de tu ejemplo. Y tú decías, ¿cómo una persona puede tener un arma y descargarla sobre alguien, ¿sí? En este estadio de la corregidora. Bueno, voy a usar la figura del estadio como el espacio donde se encuentran dos equipos, dos porras, dos barras, le dijeron como si fueran argentinos, ¿no? Pero bueno, ahí están entonces las porras. Y uno va preparado para enfrentar al otro. Y entonces, perdónenme si voy a forzar la figura, pero un estadio es como una casa.
Es un lugar de encuentro. Y el fútbol es como un matrimonio. Es un juego de relaciones. Y en ese estadio Corregidora de repente hay alguien que saca un arma punzocortante y se le entierra al otro, ¿sí? Y ante la vista de los que están allí. Y saca una pistola y se la descarga también. Bueno, hay un versículo muy curioso en ese sentido, ¿sí? Y es el versículo de Proverbios capítulo 12, verso 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ah, qué caray. La lengua de los sabios. ¿Eh? La lengua de los sabios, medicina, dice. Sí, más la lengua de los sabios es medicina, sí, pero es que no usamos la medicina, usamos el arma y la lengua para sonarnos al otro. Y delante de Dios es tan trágico como ver las noticias de la Corregidora y donde se están sacando y se están picando unos a otros, ¿sí? O sea, nosotros decimos, qué perverso aquello, pero delante de Dios, qué perversos también los de acá. En ese estadio que es la casa, en ese partido que es el matrimonio, en esos dos equipos que es marido y mujer, y donde uno saca el arma y se suena al otro. El día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, sí, todo el mundo felicita a las mujeres, es un día trágico, porque es como decir, y quiero que entiendan esto, y perdón si otra vez lastimo corazones, pero es como que si el día del cáncer, de la lucha contra el cáncer, tú encuentras a un canceroso y le dices, ay, felicidades porque tienes cáncer, ¿no? No, pues es el día de recordar que tenemos que luchar para que no haya cáncer, para que, ¿sí? Entonces no es el día de la mujer, es el día de la lucha contra la explotación de la mujer, contra la ofensa, contra la herida de la mujer, ¿sí? Y el Día del Hombre debería ser el día también de luchar contra el menosprecio y la falta de honor, de honra, el posicionamiento responsable del hombre, ¿sí? En la sociedad. Y entonces, Dios tiene que llevarnos a ese punto donde veamos las cosas así de frontal, de incómodas, ¿sí? Y decir, tú también andas armado aquí en la boca. Y tú también sacas tu arma y también se le encajas al otro cuando le dices una palabra que atraviesa el corazón del otro. ¿Sí? Y algunos no traen cuchillo, traen katanas, ¿sí? Y rebanan árboles de un solo tajo, ¿verdad? Entonces, el asunto es con todo esto, darnos cuenta entonces, ¿sí? Que eso es lo que Dios quiere que podamos ver, ¿sí? Darnos cuenta cómo todas estas circunstancias son para confrontar nuestros corazones. Y entonces, si algo de lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿sí? Si te choca, dicen los psicólogos, te checa, ¿verdad? Entonces, si te sentiste incómodo y te sentiste agredido, dice uno, a ver, revisa por qué te sientes incómodo. O sea, ¿por qué hay gente que se molesta cuando estoy hablando de los baquetones? ¿Me dijiste baquetón? Pues no sé. O sea, mira, las características de lo que estoy diciendo que es un baquetón son tal, 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 tal. Y si das el tipo, pues entonces, no, o sea, yo no te estoy diciendo. Tú estás dándote cuenta que lo eres. Y si te estás dando cuenta que lo eres, no es para que lo afirmes en ti. Al contrario, es para que trabajes en ello y dejes de serlo. Por eso es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Es necesario que en la enfermedad haya dolor? Sí, Señor, sí es necesario. Porque si no hay dolor, no te das cuenta de que tu organismo no está funcionando adecuadamente. Y entonces la gente dice, pues yo fui con el doctor, tenía una bolita, tenía cáncer, sí, y me están dando morfina, ya, me siento muy bien. No, no estás sano, te estás muriendo. Lo único es que tienes enmascarado el dolor. La anestesia no cura. La anestesia lo único que hace es enmascarar el dolor para que sin dolerte tú sigas entonces con la creencia de que no pasa nada.
Dios hizo las cosas de tal manera en nuestro cuerpo que el cansancio es un signo preventivo. El dolor es un signo preventivo. Te está dando una señal de alerta diciendo, necesitas reponerte, restaurarte, cambiar la manera en que estás haciendo las cosas. Y entonces nosotros, en lugar de tomar esos signos del cansancio y cambiar nuestro estilo de vida, nos echamos un Red Bull para que te dé alas y entonces andes muy activo, muy dinámico, o como el Pablo Cancino se echaba así 1 litro de café al día, ¿sí? Y pues andabas como churumbela. Sí, pero llega un momento en donde todo eso que hacía girar a la churumbela te cobra las consecuencias y ahora el estado de deterioro que tengo en mi cuerpo es la justa retribución a mi nivel de necedad. Y entonces un día llego con Dios y digo, Señor, sáname. Y me dice, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser sano? O sea, ¿cuál es tu motivo? O sea, para seguir siendo necio. Pues estás enfermo por necio. Y quieres que te sane para que sigas siendo necio. ¿Por qué mejor no te vuelves sabio y aprovechas tu condición disminuida para entender lo que si lo hubieras entendido, no hubieras llegado a esa condición? Señor, sáname. Ya no quiero ser diabético. ¿Para qué? Para atascarte de azúcar, ¿sí? De carbohidratos, ¿sí? Y dices, a ver, no estás entendiendo el sentido de la cosecha. Ahora, yo no estoy diciendo que seas masoquista, entiéndanme, por favor. Lo que estoy diciendo es, necesitamos madurar. Cuando tú estás viendo que hay conflictos en tu casa, deja de pensar en el diablo y di, a ver, ¿qué estoy propiciando yo? ¿Cuáles son los engaños en donde estoy metido? ¿Cuáles son las ideas equívocas en donde me estoy escondiendo para generar todas estas situaciones de conflicto? Y no es que el pastor te odie, no, tú solito te estás destruyendo. No necesitas ayuda de nadie más. Pero el cristianismo es un baño de agua fría, pero no nos gusta ese baño. El cristianismo es enfrentarte con tu propia necedad. Cuando otra vez regreso a Isaías capítulo 6, cuando el profeta está delante de Dios, ¿qué dice? Miserable de mí, soy un hombre de labios inmundos que pertenezco a un pueblo de labios inmundos. Y el Señor dice, ya te diste cuenta, muy bien. A ver, agarren un carbón encendido, pónganselo y sea quitada tu maldad, ¿sí? Bendito sea Dios. ¿Cuándo es quitada la necedad? El día que la aceptas. Por eso hay gente que para no aceptarse necio, prefiere ser necio toda la vida. Dios quiere transformarte, pero para transformarte necesitas el reconocer la condición. Y reconocer la condición te pone en una situación incómoda. Porque es reconocerla para aborrecerla, para cambiarla. Eso es lo que los médicos nos dicen una y otra vez. Pero no lo entendemos. Nos atiborramos entonces de medicamento en lugar de cambiar estilos de vida. De autorregularnos, de ser sabios. El cristianismo nos tiene que llevar entonces a un cambio de estilo de vida. Eso es la madurez espiritual. Por eso entonces, y termino en la frase que estuve repitiendo a lo largo de la clase, ¿sí? Cuando decíamos en Lucas capítulo 21, y que decíamos, pero es necesario que todas estas cosas acontezcan, ¿sí? Es necesario que veamos la maldad manifestada para que aborrezcamos esa maldad que nosotros
seres humanos estamos propiciando. Es necesario que veamos nuestra condición de miseria y que te enfrentes a ella para que digas, no, Señor, ya no quiero ser miserable. Es necesaria la confrontación para llegar al arrepentimiento. Y entonces, si no hay confrontación del Espíritu, si evadimos el ser confrontados en nuestra condición, nos sentimos lastimados y ofendidos. Miren, ¿será que ya me estoy poniendo viejo en esto del pastorado, sí? Que dice uno, bueno, pues ya lo intenté por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, o sea. Y no es quejarme, pero es decir, entiendan que mi posición es generar condiciones de confrontación para que cada uno se vea reflejado y en ese verse reflejado decida ser transformado. Esa es la función profética. Y entonces, imagínense el que tiene obesidad mórbida y llega con el nutriólogo y el otro le dice, ay, échale ganas, sigue como estás. No, pues te va a decir, ya deja de comer. Y te va a jalar la oreja y vas a decir, ay, ¿por qué me regañan? No, no quiero regañarlo. Quiero que se dé cuenta que se está autodestruyendo, ¿sí? Pero ¿cómo lo convenzo de que usted es su peor enemigo? ¿Sí? El pecado no se vende en las farmacias. No te lo trae Amazon, ¿sí? No te lo hacen por encargo. El encargo es una manufactura propia, cada uno de su propia concupiscencia lo hacemos. Somos nosotros los que generamos el pecado. Hay un pecado estructural, sí, porque estamos un montón de pecadores unidos. Pero cada uno de nosotros somos los responsables de enfrentar nuestro pecado, de exponerlo ante la cruz de Cristo y de libremente decidir rechazarlo de nuestra vida. Ese es el cristianismo, así de simple. Poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí. Y la fe que ahora vivo en la carne, pues la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, estoy haciendo lo mismo que Cristo hizo. Es necesario. Y es necesario que todo eso acontezca primero, que primero vea todas las consecuencias de mi necedad para que entonces lo cambie. ¿Sí? Y dice el Señor, pero el fin no será inmediatamente, desgraciadamente, ¿sí? Esta carrera es más larga. Porque se dará cuenta primero uno y luego otro, y ahí vamos poco a poquito, ¿sí? Los más viejos, entre más viejos, si ya lo entendemos, tenemos una prisa de que el más joven lo entienda, pero el más joven dice, sí, pues tú porque estás viejito y ya no quieres disfrutar, ¿sí? Y ahí nos vamos alargando los tiempos, ¿sí? Es porque tú no entiendes, si vieras lo que yo sufro, te darías cuenta por qué le tengo que responder a mi esposa, ¿sí? Y dice uno, no, pues le estás dando una vuelta muy larga, ¿sí? Vas a salir lastimado, pero bueno. Esa es la cuestión. Entonces, yo no sé si la palabra esta noche les ha dicho algo, ¿sí? Pero urge que estemos viendo la condición humana una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y socialmente la humanidad va a su propia confrontación. Las islas de basura en el Pacífico, ¿qué nos dicen? Pues que el ser humano es necio y no está entendiendo. El adelgazamiento de la capa de ozono, ¿qué nos dice? Que somos necios. La cantidad de aguas contaminadas, ¿qué nos dice? Que somos necios. Cada año decimos, este año tiene que ser el último, tenemos que despertar, cambiar de conciencia. ¿Y qué sucede? Seguimos igual, y 2 grados de temperatura más van a cambiar la Tierra, se van a derretir los polos. ¿Y qué dice todo el mundo? Sí, pero seguimos en las mismas, ¿sí? La catástrofe somos nosotros. Hacia allá vamos. Y tú dices, ¿no estás orando para que suceda? Sí. Estoy diciendo, Señor, quítanoslo, tarugo, pero veo que no es culpa del Señor. Entonces, pues yo, cuando menos en el pedacito que me toca, en mi redil de 20 ovejas que tengo los martes,
Pues digo, bueno, pues a esas 20 ovejas que se van turnando unas y otras, pues les digo las mismas cosas, las grabo para mandárselas a ver si las oyen. Y dicen, pues vamos a cambiar, ¿verdad? Así están las cosas. Muy bien, los escucho para despedirnos, ¿sí? Porque dado que están muy tímidos ahora, entonces, a ver qué me dicen. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? ¿Será la carne del pastor hable y hable o tendrá algo de Dios todo esto? Ahí se está ciclando. Perdón. Ya, Ay, Dios, aquí se nos vició el sonido. ponle Bueno, pues, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, muy bien. tu audio. Pienso que Dios en su misericordia nos envía, pues, esas señales, ¿verdad? Ya sean en nuestro cuerpo, ya sean avisos legales, no sé, de cuando ya nos desfasamos o nos salimos de control, ¿verdad? Y pues es como de decir, detente porque no estás actuando bien, ¿verdad? Y no ver la paja, ¿verdad? En el vecino, sino ver nuestra propia condición, ¿verdad? Bueno, eso considero. Amén. Amén. Fede, te escuchamos. Bueno, pues creo que es muy ilustrativo ver cómo Dios dejó precisamente a algunos enemigos en la tierra prometida para estar probando al pueblo de Israel. Y vemos entonces que los conflictos que vamos a estar enfrentando, pues tienen como finalidad también estarnos probando para que estemos acercándonos hacia Dios. Dice un dicho que en las trincheras no hay ateos, ¿verdad? Y la escritura que nos mostraste donde dice Dios que en su angustia me buscarán, pues vemos que efectivamente las crisis son las que nos llevan a cambiar esa inercia que, como bien decías, es la comodidad, la inactividad, el no hacer nada por el cambio, es lo que nos sale natural, aunque a veces se esté cayendo todo, ponemos un puntalito y creemos que con eso se va a sostener cuando hay que hacer una reestructuración completa. Entonces, creo que, como decía Albert Einstein, pues las crisis son las que nos llevan a cambiar, las que nos llevan a mejorar y pues en este caso a acercarnos a Dios. Entonces, pues no nos gustan, pero bienvenidas sean. Es parte de... Ahora, insisto en que seamos muy cuidadosos en que no suene que Dios inventa la enfermedad. Dios no inventa la enfermedad. Lo que Dios hace es te da un cuerpo débil. ¿Sí? ¿Cómo que un cuerpo débil? Sí, pégate un martillazo en el dedo y vas a darte cuenta que no aguanta el martillazo. Y entonces dices, mejor no me pego. Ah, eso se llama sabiduría. ¿Sí? Entonces Dios te da un pie frágil, no te des un balazo en el pie, ¿sí? Y entonces mejor dices, tengo que ser sabio para, dada mi fragilidad, cuidarme. Yo quería comentar algo más. Adelante. Sí, por ejemplo, yo en mi salud, en días pasados me sentía así mal, síntomas, pues ustedes conocen lo que es la diabetes. Total que cuando me hice el estudio, pues salí alta de la glucosa, la presión alta. Entonces en postres, en comidas con alto contenido de sal, pues las estaba consumiendo. Entonces, esos síntomas en mi salud, pues me hicieron tener un cambio de hábitos, ¿verdad? Ya diario voy a caminar media hora, cambié mis hábitos de alimentación y pues estoy viendo ya mejorías en mi salud. La visión la estaba ya casi perdiendo, aumentó mi graduación
y sí me preocupé. Entonces Dios en su misericordia pues pone esas alertas, ¿verdad? Esas alarmas en nuestro cuerpo, que si somos sabios, pues vamos a hacer esos cambios, y si no, pues más rápido nos vamos a ir, ¿verdad? Entonces, eso quería comentarles. Amén. Ahora, déjame preguntarte, ¿es heroico traer la glucosa 400? No. No, pues es necio. ¿Sí? Y entonces, qué bueno que un día te das cuenta de que la traes a 400 para decir, o sea, jalarse la oreja y decir, no, mijo, o sea, eso no es fe. Cambie la manera de ser. A ver, Fer, ¿nos vas a comentar ahí? Fíjate que no está documentado, pero un síntoma de la diabetes es la necedad. Y no lo han querido documentar o apreciar, pero de cada 10 diabéticos que van a una institución de salud, solamente 3 están controlados, 7 no. Entonces, yo les comento que la necedad debe ser, empezar a pensarse como un síntoma, ¿no? Porque es demasiado. En otras enfermedades no sucede tanta esa situación. En relación a la plática de hoy, 2 años de pandemia nos han hecho más necios. 2 años de pandemia y lo que decía ahí, todavía no es suficiente, tienen que pasar más cosas, ¿no? De hecho, se comentaba el otro día la reacción de la gente a la película Don't Look Up, ¿no? Decimos, es que Ucrania, es que Rusia, es que esto, es que el otro, es que el volcán del otro día, pero la verdad, no nos estamos quebrantando, ¿sí? Estamos adorando un Bad Bunny que nunca lo he escuchado, gracias a Dios, ni lo pienso escuchar, pero sé que están vendiendo boletos carísimos y todo. Estoy viendo peleas esa sí la escuché, de reggaetonero, de uno que pone en su lugar a esos misóginos reggaetoneros y todo, y le pone una paliza, y así se las deberían poner diarias, porque digo, ¿cómo es posible que le den Grammy a gente que agrede tanto a la mujer, ¿sí? O sea, dices, no es posible que lo premien de esa manera, ¿sí? Yo siento que la tarea es grande, porque no veo a Jesús al centro, veo al hombre en el centro, veo a Elon Musk en el centro, veo a personajes en el centro, ¿sí? Y digo, bueno, tienen que pasar cosas más fuertes para que eh, que se empiece a globalizar el acercarnos a Jesús. Realmente me venía a la mente los 300, ¿no? Y tú dices 20, ¿no? Ahorita somos los 20 que tenemos que empezar a dar fruto bueno y todo, ¿sí? Y emular lo que Jesús ha hecho, y tratar de no salirnos del camino, de no perdernos y de sostenernos y de fortalecernos, ¿sí? Yo siento que como congregación tiene unas fortalezas tremendas que yo he encontrado, y ahora que empezamos a vernos un poco más, tenemos que empezar a trabajar más y dar un mayor fruto, porque a mí me da miedo lo que veo, ¿no? O sea, estamos criticando lo de afuera, pero hacia nuestro interior, lo que no pasaba en México está pasando, ¿sí? Lo que no pasaba en Latinoamérica está pasando. Mucha gente está o sea, los lugares de santidad de Europa ahora son antros, son bares, son todas esas cosas que los santos lo han corrompido de una manera espantosa. Y sí me deja pensando mucho, con una tarea muy grande me vino a la mente los 300, dije, bueno, pues somos 20, pero si usamos los logaritmos podemos crecer logarítmicamente mucho más. Amén. Ojalá podamos hacerlo, ¿sí? Mejor exponencialmente, porque el logaritmo tiene un comportamiento que tiende a curvarse hacia la derecha. ¿Sí? Pero los exponenciales, esos me gustan más. Ahora, ¿qué quiero pedirles? Necesito de ustedes. Necesito de ustedes. Si ustedes son cabezas de familia, si ustedes son los pilares de sus familias,
Necesitamos levantar esta generación. Y la manera de levantarlos es, necesitamos superar nosotros la necedad para que nuestros hijos entonces en ese ejemplo puedan superarla. Podemos salvar a una generación de ser diabéticos. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos de poder salvar a una generación que sean hipertensos. Deberíamos de poder salvar a una generación que tengan problemas de osteoporosis. Que estas tres cosas que he mencionado son cifras récords a nivel mundial en nuestro país. Deberíamos de poder salvar a una generación de tener entonces un infarto antes de los 50, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya las tengo todas esas cosas. Y entonces sabré mucho de la Biblia, pero he sido un necio en las cosas que Dios puso en mis manos. Y eso es un indicador de inmadurez espiritual. Tenemos que salvar a esta generación. Nuestro cristianismo debe de notarse en nuestra vida, en cosas tan poco espirituales como cuidarte. Pero para eso necesito que ustedes tengan hábitos espirituales. Yo sé que los domingos la pereza sale y rellena el mundo, pero necesitan vencer la pereza, volverse gente de iglesia, gente de convicción. Necesitamos que nuestras familias entiendan que la espiritualidad no solamente te lleva al cielo, no, te salva la vida en la tierra también. Necesitamos generar ese carácter. Entonces, dejar de ser santurrones para convertirnos en personas verdaderamente espirituales. Y Redime se tiene que convertir en un lugar donde nuestros hijos puedan tener esa visión. Nuestros nietos puedan crecer dándose cuenta de lo que es una vida saludable en espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo lo vamos a construir? Si no es con ustedes, no lo vamos a poder hacer. Y tenemos pocos años, quienes tenemos de mi edad para arriba, tenemos pocos años porque nosotros ya vamos de pasada, ¿sí? Y si no lo hacemos con urgencia, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir las mismas cosas, las mismas necedades que está viviendo el mundo, ¿sí? Por eso este sentido de urgencia no solamente es dejar de pecar, ¿sí? Es dejar todas esas otras cosas que no las hemos visto como pecado y nos están matando. Por eso es necesario que todas estas cosas acontezcan primero. Que te des cuenta de que la vida que estás llevando no es el prototipo de la vida de Jesús. Amén. Entonces, quiero verlos el domingo, ¿sí? A todos, aunque no tengamos sillas, aunque estemos parados, ¿sí? Ya no se turnen. Vayan a la iglesia. Amén. Todo mundo. Entonces, nos vemos entonces primero Dios. Cuídense mucho, échenle ganas, pórtense bien, mantengan sus niveles glucémicos adecuados. Ok. Bendiciones para todos. Amén. Hasta luego. Hasta luego.